Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a otro vídeo de circuitos eléctricos. El ejercicio que vamos a hacer hoy dice lo siguiente: en el circuito que se muestra a continuación, determinar mediante el procedimiento de nudos la intensidad de corriente que circula por cada una de las resistencias. Entonces tenemos el siguiente circuito en el cual tenemos dos fuentes de corriente independientes con valor I1 e I2 y tres resistencias R1, R2 y R3. Entonces tenemos que calcular la corriente que circula por cada resistencia analizando el circuito por el método de nudos. Entonces los datos que nos da el enunciado es que I1 e I2 valen 4 y 2 amperios respectivamente y que la resistencia R1, R2 y R3 vale 2, 5 y 10 ohmios respectivamente. Entonces lo primero que vamos a hacer es resolver el ejercicio por nudos. Por tanto, resolución por nudos. Antes de aplicar el método de nudos vamos a identificar cuántos nudos tiene nuestro circuito, que en este caso son 2 más el nudo de referencia. El primer nudo lo vamos a denominar como nudo A, que es este de aquí. Esto lo vamos a denominar como el nudo B y esto como el nudo de referencia. Entonces simplemente recordamos que el nudo es aquella parte del circuito en el cual confluyen 3 o más partes de este. Entonces aquí tenemos la fuente corriente I1, la resistencia 1, la resistencia 2 y la fuente corriente I2. Por tanto, aquí confluyen 4 partes, por tanto, esto es un nudo. Y luego aquí tenemos la corriente 2, la fuente corriente 2, la resistencia 2 y la resistencia 3. Por tanto, 3 puntos, esto es otro nudo. Y lo mismo por aquí. Simplemente que tenemos aquí el nudo A y el nudo B. Y la base común, que habitualmente es el nudo inferior, lo denominamos nudo de referencia. Por tanto, aplicamos el método de nudo al nudo A o nudo 1. Por tanto, ¿qué es lo primero que tenemos? Una fuente de corriente. Por tanto, al ser una fuente de corriente que entra, vamos a establecer como corriente entrante a un nudo negativa y la que sale de un nudo positiva. Por tanto, como I1 entra al nudo, la vamos a establecer como negativa, menos I1. Más la corriente que hay de aquí a aquí. Por tanto, aplicando la ley de Ohm, sabemos que la corriente es tensión entre resistencia. Por tanto, la tensión de este nudo, la tensión en 1, menos la tensión del nudo 0 entre la resistencia que hay de por medio, que es R1. Más la corriente I2 que sale del nudo, por tanto es saliente, por tanto positiva, más I2. Más la corriente que hay aquí, que es la tensión A menos la tensión del nudo B, es decir, la tensión del nudo 1 menos la tensión del nudo 2 entre R2. Y esto es igual a 0. Y luego tenemos el nudo B o nudo 2. Por tanto, hacemos lo mismo. ¿Qué tenemos aquí? Una corriente entrante. Por tanto, I2 entra en el nudo B, por tanto, al ser entrante, es negativa, menos I2. Más la corriente que hay de aquí a aquí. Por tanto, más la tensión del nudo 2 menos la tensión del nudo 1 entre la resistencia que atraviesa, que es R2. Más la tensión del nudo B o nudo 2 menos la tensión del nudo de referencia entre R3. Y esto es igual a 0. Pues ahora simplemente sustituimos valores y reorganizamos el sistema. Yo aquí he puesto V1 menos V0, que V0 es la tensión del nudo de referencia, y aquí lo mismo. Habitualmente no es necesario ponerlo, porque esto directamente va a ser un 0, por tanto simplemente te va a quedar aquí V1 entre R1 y aquí V2 entre R3. Pero simplemente que quede claro que es la tensión del nudo menos la del otro nudo entre la resistencia que lo atraviesa. Simplemente que si lo haces entre un nudo y el nudo de referencia, simplemente la corriente va a ser la tensión de este nudo entre la resistencia que hay. Pero vamos, simplemente he puesto lo de V0, la tensión del nudo de referencia, para que quede claro cómo sería el procedimiento entero. Ahora lo que hacemos es sustituir los valores, sustituimos valores, por tanto, simplemente sustituimos lo que vale I1, lo que vale I2, lo que vale R1, lo que vale R2, lo que vale R3. De tal forma que nos queda que la primera ecuación del nudo 1 es menos I1, que es menos 4, más la tensión del nudo 1 entre lo que vale R1, que son 2 ohmios, más la corriente 2, que vale 2 amperios, más V1 menos V2, entre R2, que vale 5 ohmios, por tanto, entre 5 igual a 0.
Y la ecuación de nudo 2, sustituyendo, nos queda que I2 es menos 2 más V2 menos V1 entre R2, que vale 5 ohmios, más la tensión V2 menos 0 entre la resistencia 3, que es 10. Y esto es igual a 0. Por tanto, ahora simplemente reorganizamos las dos ecuaciones. Reorganizamos las ecuaciones de tal forma que nos queda lo siguiente. V1 por 1/2 más 1/5 más V2 por menos 1/5 es igual a 2. Es decir, lo que vamos a hacer es todo lo que multiplica a V1 lo agrupamos, más todo lo que multiplica a V2 lo agrupamos y pasamos todo lo que sea constante al otro lado. Por tanto, menos 4 pasa al otro lado como más 4 y el 2 como menos 2. Por tanto, nos queda un 2. Y para el nudo 2, pues lo mismo. De tal forma que nos queda que V1 por menos 1/5 más V2 por 1/5 más 1/10, y esto es igual a menos 2, que pasa al otro lado como un 2. Por tanto, tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Resolviendo nos queda que V1 vale 5,88 voltios y que V2 vale 10,58 voltios. Por tanto, lo que se nos pedía es no las tensiones de los nudos, sino las corrientes que circulan por R1, por R2 y R3. Por tanto, la corriente de la resistencia 1 simplemente es la tensión de nudo 1 menos la tensión de nudo 0 entre la resistencia 1, es decir, V1 entre R1, que es 5,88 voltios entre 2 ohmios. Por tanto, es 2,94 amperios la intensidad de corriente que circula por R1. Por R2 es la intensidad que circula por R2 es V1 menos V2 entre R2, que esto es igual a 5,88 voltios menos 10,58 voltios entre lo que vale R2, que son 5 ohmios, y esto nos da una corriente de menos 0,94 amperios. Que la corriente sea negativa simplemente implica que hemos establecido que la corriente 2 va del nudo 1 o del nudo A al nudo B, pero como sale negativa implica que va del nudo 2 al nudo 1, es decir, que el sentido de la corriente es el opuesto al establecido o al supuesto inicialmente. Y bueno, la corriente de la resistencia 3, la corriente que circula por la resistencia 3 es la tensión del nudo B o la tensión del nudo 2 menos la tensión del nudo 0 entre R3, por tanto, V2 menos V0 entre R3, que simplemente es la tensión del nudo 2, que valía 10,58 voltios entre R3, que son 10 ohmios, por tanto 1,058 amperios. Por tanto, lo que hemos hecho es aplicar el método de nudos para calcular la tensión de nudo A y B, o lo que yo he denominado a la hora de calcular como el nudo 1 y el nudo 2 respectivamente, y luego, una vez ya sabiendo las tensiones de los nudos, hemos aplicado la ley de Ohm y hemos calculado la corriente que circula por cada resistencia. Y con eso hemos terminado el vídeo. ¡Hasta luego!